Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. En este video traigo para ustedes algunos conceptos y axiomas fundamentales de la estática. Estos conceptos y axiomas son fundamentales para que ustedes puedan resolver los problemas de estáticas sin mayores dificultades. En videos sucesivos estaremos dando algunos elementos teóricos más y también estaremos dando solución a una serie de problemas que los van a ayudar a poder resolver estos problemas. Entonces, recuerden además que dominar la resolución de problemas de estática es la clave fundamental para que ustedes puedan a su vez posteriormente resolver problemas relacionados con resistencia de materiales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin más, pues comencemos. El primero de los conceptos que vamos a estar viendo es el de cuerpo rígido. Un cuerpo rígido se le llama a un sólido que no se deforma bajo la acción de fuerzas externas, o sea, es un sólido indeformable. ¿Y en qué consiste este modelo de cuerpo rígido o sólido rígido? Pues que dos puntos cualesquiera de ese cuerpo, la distancia entre ellos no va a cambiar, va a ser invariable. Entonces, por eso aquí dice que el cuerpo rígido se puede considerar un sistema de puntos materiales separados entre sí por distancias invariables. Entonces, el segundo concepto sería el de sistema de fuerzas. O sea, ¿qué cosa es un sistema de fuerzas? Pues un conjunto de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, sea este rígido o no. Aquí yo escribí sobre un cuerpo rígido porque la estática va a estar trabajando con el modelo de cuerpo rígido, que ya sabemos lo que es. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la estática? Pues el objeto de estudio de la estática es estudiar las condiciones de equilibrio, ¿verdad?, de los cuerpos rígidos que están sometidos a un sistema de fuerzas. Ya vimos lo que es un cuerpo rígido, ya vimos lo que es un sistema de fuerzas y nos faltaría ver, bueno, ¿y qué son las condiciones de equilibrio? Y entonces aquí se las traigo. O sea, las condiciones de equilibrio son las siguientes. Esta que tenemos acá, ¿verdad?, esta de aquí, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. De la segunda ley de Newton sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de su cantidad de movimiento en el tiempo. Si la cantidad de movimiento no cambia en el tiempo, eso quiere decir dos cosas: o bien que la velocidad del cuerpo es constante, y eso es si la masa del cuerpo es constante. Aquí en estática vamos a considerar en todos los problemas que la masa del cuerpo rígido que estamos estudiando, su equilibrio, permanece constante, o sea que esa masa no va a cambiar en el transcurso del tiempo. En ese caso, si la cantidad de movimiento no cambia, recuerden que la cantidad de movimiento es el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Si la masa es constante y la cantidad de movimiento también lo es, o sea, no cambia, porque para que la derivada de la cantidad de movimiento sea 0 es porque la cantidad de movimiento es constante, o sea, el producto de la masa del cuerpo por su velocidad es constante. Si a su vez la masa es constante, quiere decir que su velocidad tiene que ser constante, ya sea con un valor diferente de 0 o con un valor 0. Todo esto, no olviden, que es válido con relación a un sistema de referencia inercial. ¿Estamos?
Entonces, si con relación a un sistema de referencia inercial, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o sea, el resultado de todas las fuerzas que forman el sistema de fuerza es cero, eso implica que la variación de la cantidad de movimiento sea constante, que diga que la variación de la cantidad de movimiento sea cero, lo que implica que la cantidad de movimiento sea constante. Y como la masa la hemos considerado constante, entonces eso quiere decir, les repito, que la velocidad es constante. Y uno de los valores de velocidad constante es que la velocidad sea cero. Justamente en estática vamos a estudiar la condición de equilibrio en que la velocidad con relación a un sistema de referencia inercial elegido sea cero. ¿Está bien? Y también se tiene que cumplir esta otra condición de equilibrio. Esta relación de equilibrio de acá está relacionada con el movimiento de traslación del cuerpo, mientras que esta otra condición de equilibrio está relacionada con los movimientos de rotación del cuerpo. Y esta me está diciendo, si bien esta me dice que la sumatoria de todas las fuerzas ha de ser cero, esta condición de equilibrio, esta otra me está diciendo que la sumatoria de todos los momentos de fuerzas, o lo que es lo mismo, torques, como también se le llama, sea cero. O sea, esa condición implica que la velocidad angular del cuerpo o bien sea constante o bien tenga el valor cero. En estática, nuevamente, vamos a estar considerando el caso en que la velocidad angular es cero, o sea que el cuerpo no rota. O sea, las condiciones de equilibrio en estática son: el cuerpo no se mueve con ningún movimiento de traslación y el cuerpo no rota en ninguna dirección. Entonces, esas son las condiciones de equilibrio. ¿Estamos? Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver los axiomas de la estática. Ya les digo, todos los conceptos y axiomas de la estática son de suma importancia para poder entender y resolver los problemas de estática. Problemas de estática que hay que entender y saber resolver para poder entender y saber resolver los problemas de resistencia de los materiales. ¿Estamos? O sea, la estática y la resistencia de materiales son dos asignaturas de suma importancia para la ingeniería en general. Entonces, veamos el primero de esos axiomas. Los axiomas todos están fundamentados en los resultados experimentales, o sea, la acumulación durante mucho tiempo de resultados experimentales son los que han permitido poder enunciar estos axiomas, entonces, que son afirmaciones. El primero de los axiomas nos está diciendo: respecto a un sistema de referencia inercial, todo cuerpo rígido, aislado de la acción de otros cuerpos, permanece en equilibrio. Eso es muy lógico, porque si un cuerpo está aislado de la acción de otros cuerpos, quiere decir que sobre ese cuerpo rígido no están actuando fuerzas externas por parte de ningún otro cuerpo. Y entonces, chequen aquí, vamos a las ecuaciones de equilibrio. Si todas estas fuerzas, si no existen, pues es lógico que la suma de fuerzas inexistentes tenga que dar cero. Y lo mismo acá. Es lógico
que las cantidades los momentos de fuerzas inexistentes tengan que ser la suma de ellas igual a 0. Entonces, ese primer axioma, pues, es muy, muy lógico y tiene que ver justamente con la ley de la inercia. ¿Estamos? Porque los cuerpos sólidos no solo tienen movimiento de traslación, sino también movimiento de rotación. Y si no hay fuerzas externas que actúen sobre él, pues entonces, según la primera ley de Newton, ese cuerpo tiene que permanecer en reposo o movimiento rectilíneo uniforme con relación a un sistema de referencia inercial, que eso quede claro. Pero también debe permanecer o bien rotando con velocidad angular constante o con velocidad angular 0. Entonces, vamos para el segundo axioma. El segundo axioma dice lo siguiente: si con respecto a un sistema inercial de referencia, un cuerpo rígido permanece en equilibrio bajo la acción de fuerzas, a dicho sistema de fuerzas se les va a llamar sistema de fuerzas de equilibrio o equilibradas. O sea, un sistema de fuerzas que están equilibradas. En el primero de los axiomas me están diciendo, si no hay fuerzas ninguna, o sea, no hay interacción entre el cuerpo rígido cuyo equilibrio estamos estudiando y algún otro cuerpo, en ese caso, ¿verdad? El cuerpo va a estar en equilibrio. Ahora, en el segundo axioma me están diciendo, si aún actuando sobre el cuerpo, o sea, si el cuerpo no está aislado de la acción de otro cuerpo, si aún el cuerpo rígido, estando bajo la acción de un sistema de fuerza, él sigue en equilibrio con relación a un sistema inercial de referencia, eso quiere decir que ese sistema de fuerza necesariamente es un sistema de fuerzas equilibradas. Eso quiere decir lo siguiente: un sistema de fuerzas equilibradas tiene que cumplir con la condición de equilibrio 1 y con la condición de equilibrio 2. Si un sistema de fuerzas se cumple una sola de las condiciones de equilibrio para él, entonces ese sistema de fuerzas no es de fuerzas equilibradas. ¿Estamos? Para que sea un sistema de fuerzas equilibradas, tienen que cumplirse ambas condiciones de equilibrio a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a un tercer axioma. El tercer axioma nos dice lo siguiente: para que un sistema de dos fuerzas, o sea, en este caso el sistema de fuerzas, está integrado solo por dos fuerzas. Entonces, para que un sistema de fuerzas integrado solo por dos fuerzas se pueda llamar sistema de fuerzas equilibradas, o sea, para que un sistema formado por dos fuerzas, ¿verdad?, sea un sistema de fuerzas equilibradas, o lo que es lo mismo, para que estas dos fuerzas estén equilibradas, es necesario y suficiente que esas fuerzas actúen sobre una misma línea de acción, tengan el mismo módulo, pero que actúen en sentidos contrarios. Si no es así, pues ya esas dos fuerzas no estarán equilibradas. Ya el sistema de fuerza no será de un sistema de fuerzas equilibradas. Veamos, por ejemplo, aquí. En este caso se cumple solo una de las condiciones de equilibrio, la primera, porque estoy utilizando esta fuerza de igual módulo que esta y están en sentido contrarios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si tengo dos fuerzas con igual módulo y en sentido contrario, ¿verdad?, y en la misma dirección, su suma va a dar 0. Entonces, esta condición se cumple. Perfecto. Pero esta otra condición no se va a cumplir. Porque estas dos fuerzas van a provocar que el cuerpo gire en esta dirección. ¿Comprenden?
Ahora vamos a ver otro caso, vamos a ver este caso. Aquí en este caso, las dos fuerzas están dirigidas, ¿verdad? Tienen la misma dirección y están en el mismo sentido. Y entonces vean que esta no se cumple, porque la suma de estas dos fuerzas da una fuerza resultante diferente de cero. Pero esta sí se cumple, porque bajo esta condición el cuerpo no puede girar en ninguna dirección. Pero en cualquiera de los dos casos, en este caso y en el anterior, como no se cumplen ambas condiciones de equilibrio, ese sistema de fuerzas no puede ser un sistema de fuerzas en equilibrio. Por lo tanto, para que sea un sistema de fuerzas equilibradas, tiene necesariamente que cumplirse esto que aparece aquí en el dibujo. O sea, que ambas fuerzas estén en la misma dirección, actuando sobre la misma línea de acción, ¿verdad? Los módulos de esa fuerza tienen que ser iguales y además estar en sentido contrario. En este caso, se cumplen ambas condiciones de equilibrio, pues la suma de las fuerzas daría 0 y la suma de los torques también va a dar 0, porque aquí estas dos fuerzas están actuando de manera que este cuerpo no gira hacia ninguna parte. ¿Se comprende? Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un axioma cuarto, un cuarto axioma. ¿Qué dice? Dice, la acción de un sistema de fuerza no cambia si a este se le añade o se le sustrae un sistema de fuerzas equilibradas. Y es lógico, porque las fuerzas equilibradas no provocan aceleración, o sea, no provocan un cambio de velocidad. Y tampoco provocan un cambio de velocidad angular, no provocan ningún tipo de giro, ¿verdad? Entonces, la acción de un sistema de fuerzas equilibradas que se añada a un sistema de fuerzas que ya está actuando sobre el cuerpo rígido, pues no aporta nada. Puedo poner ese sistema, puedo quitar ese sistema y aún así no cambia el efecto del sistema de fuerza que estaba actuando previamente, antes de añadir o quitar el sistema de fuerzas en equilibrio. ¿Estamos? Entonces, vamos a un quinto axioma. Y este quinto axioma se puede demostrar muy fácilmente a partir de los anteriores. Y dice, la acción de una fuerza sobre un cuerpo rígido no se modifica si el punto de aplicación de dicha fuerza se traslada a lo largo de la línea de acción sobre la cual actúa la misma, ¿verdad? A otro punto del cuerpo. Lo siguiente, van a entenderlo mejor ahora de manera gráfica en el dibujo. Vean, inicialmente tenemos esta fuerza que está actuando sobre esta línea, ¿verdad? Esa es su línea de acción. Y está actuando sobre el punto B. ¿Estamos? Entonces, en el axioma nos están diciendo que si yo traslado esta fuerza hacia otro punto, digamos hacia el punto A, que queda sobre la misma línea de acción, ¿verdad? No se va a modificar para nada, las cosas no van a cambiar, van a seguir siendo tal como eran. La acción de la fuerza F va a seguir siendo la misma. ¿Cómo demostramos eso? Bien, vamos a añadir, de acuerdo al axioma anterior, vamos a añadir un sistema de fuerzas equilibradas y por lo tanto la acción de la fuerza F no va a cambiar y vamos a ponerla aquí en el punto A. Tenemos la fuerza F1 y la fuerza F2 que forman un sistema de dos fuerzas que están en equilibrio. Entonces, pero ese sistema de dos fuerzas lo voy a tomar de manera tal de que este vector de acá, el vector de fuerza F1, sea idéntico a la fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces, pero F2 y F1 tienen sentido contrario. O sea, F1 es igual a menos F2. Pero al mismo tiempo, F1 lo elegimos
de forma que sea igual a F. Por lo tanto, F es igual a menos F2 también. Por tanto, estas dos fuerzas, F y F2, forman un sistema de dos fuerzas equilibradas. Y da lo mismo quitarlas del sistema. Si las quito, me va a quedar solamente F1. ¿De acuerdo? Pero F1 es igual a F. Por lo tanto, todo queda tal y como está. Y entonces con ello queda demostrado ese axioma. ¿Estamos? Entonces, vean lo que dice el axioma. La acción de una fuerza sobre un cuerpo rígido no se modifica si el punto de aplicación de dicha fuerza se traslada a lo largo de su línea de acción a otro punto de dicho cuerpo. Ya lo hemos demostrado. Y con ello vamos a pasar a un siguiente axioma, al número 6. Dice, dos fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido en un mismo punto de este cuerpo, ¿verdad? Va a tener una resultante aplicada sobre ese mismo punto, que va a estar representada por la diagonal del paralelogramo que se forma, ¿verdad?, con los vectores de las otras dos fuerzas como lados de ese paralelogramo. Y eso no es más que la suma vectorial. O sea, tengo dos fuerzas actuando sobre un punto y esas dos fuerzas me van a dar sobre ese mismo punto una fuerza resultante que es la suma de ellas dos, pero es una suma vectorial. Y ya sabemos que la suma vectorial de dos fuerzas o de dos vectores se pueden conformar según la regla del paralelogramo. También se pueden hacer esa suma utilizando otra variante cualquiera, ¿verdad? Podemos trasladar este vector hasta acá, el vector F1, por ejemplo, lo trasladamos hasta acá y nos queda un triángulo, ¿verdad? O sea, este vector F2 más este vector F1 nos da como resultado el vector F, que resulta de la suma de ellos dos. O sea, no hemos ese axioma pues es muy evidente. Entonces pasemos a un siguiente axioma. Este axioma número 7, señores, es la tercera ley de Newton. Dos cuerpos cualesquiera que estén interaccionan de manera tal que uno de ellos ejerce una fuerza sobre el otro y al mismo tiempo ese otro ejerce una fuerza sobre el primero. Y esas fuerzas van a ser de igual módulo, la misma dirección, van a estar actuando sobre la misma línea de acción, pero en sentido contrario. Y eso es lo que me está diciendo ese axioma, nada más y nada menos que la tercera ley de Newton. O sea, toda acción de un cuerpo sobre otro trae consigo, por parte de este último, una reacción de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. O sea, la tercera ley de Newton, que como ya vimos en un video anterior y les recomiendo que lo vean, dice que dos cuerpos cualesquiera interaccionan entre sí con fuerzas de igual módulo, mismo sentido, el igual módulo, igual dirección, sobre una misma línea de acción y en sentido contrario. Entonces, continuemos. Vamos a ver ahora el concepto de ligadura. ¿A qué le llamamos una ligadura en estática? Este concepto es muy importante por lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver primero el concepto de a qué le llamamos un cuerpo libre. Pues bien, un cuerpo libre, señores, es aquel que no está limitado para nada en su movimiento. Tiene toda la libertad para moverse, ya sea trasladarse en cualquier dirección o ya sea rotar en cualquier dirección. O sea, un cuerpo libre es aquel que tiene toda la libertad de movimiento para trasladarse y rotar. ¿Y cuando un cuerpo tiene toda esa libertad? Pues cuando no hay ningún otro cuerpo en este universo que se lo impide. Entonces, por ello decimos, cuerpo libre es aquel cuerpo para el que no existe ningún otro cuerpo que obstaculice su libertad de movimiento en una dirección determinada. ¿Estamos? En caso contrario, en caso de que exista algún cuerpo
que limite o obstaculice la libertad de movimiento de un cuerpo dado, en ese caso a ese cuerpo dado se le llama que no es libre, ya no tiene toda la libertad de movimiento. Entonces, por ello decimos que un cuerpo no libre, al cual también llamamos ligado, ¿verdad? Es aquel cuerpo para el que existe algún otro cuerpo o algunos otros cuerpos que limitan su libertad de movimiento en una dirección cualquiera. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos a qué le llamamos cuerpo libre y a qué le llamamos cuerpo no libre o ligado. Entonces, resulta que los cuerpos ligados son ligados porque hay algún otro cuerpo que limita su libertad de movimiento. ¿Está bien? A ese otro cuerpo u otros cuerpos que limitan la libertad de movimiento del cuerpo rígido es a lo que le llamamos ligadura. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos ligadura es el nombre que reciben los cuerpos que obstaculizan la libertad de movimiento de un cuerpo ligado. ¿Ven qué simple? Y ahora, ¿cómo se le llaman a las fuerzas que ejercen las ligaduras? Porque obviamente recuerden que dos cuerpos que estén interaccionando lo hacen con fuerzas del mismo módulo, igual dirección, en la misma línea de acción y en sentido contrario. Entonces, una ligadura impide la libertad de movimiento del cuerpo ligado porque está ejerciendo una fuerza sobre dicho cuerpo ligado. Ahora, ¿cómo se le llama a esa fuerza que ejerce la ligadura al cuerpo ligado? Pues se le llama reacción. Simplemente, o sea, las fuerzas ejercidas por las ligaduras sobre un cuerpo ligado se llaman fuerzas de reacción. Y aquí en este dibujo, pues pueden ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una pared. Una pared. Esa pared es una ligadura. Aquí tenemos el piso, la superficie del piso. Esa superficie del piso es otra ligadura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, digamos, que sea un pedazo de madera, digamos, que está recostado sobre la pared, apoyado sobre el piso y además hay una cuerda. O sea, eso que está dibujado en color verde es una cuerda que está sosteniendo a dicho pedazo de madera. ¿De acuerdo? Esas tres cosas son ligaduras porque obstaculizan el libre movimiento en alguna dirección de ese trozo de madera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay tres ligaduras y cada ligadura ejerce una fuerza sobre ese trozo de madera. Y esas fuerzas que ejercen las ligaduras sobre ese trozo de madera son las reacciones. Se le llaman reacciones, que yo las denoté en este caso. R1 es la reacción del piso, R2 es la reacción de la pared y T, ¿verdad?, es la reacción de la cuerda, ¿verdad?, que la llamé con la letra T por la tensión de la cuerda, simplemente. Ahora, sobre el cuerpo, además de las reacciones de las ligaduras, en este caso también está actuando otra fuerza, que sería la fuerza gravitatoria de la Tierra, producto de la interacción de ese cuerpo, de ese trozo de madera con la Tierra. A esa fuerza de interacción con la Tierra, ¿verdad?, ya no vamos a considerar que es una reacción de alguna ligadura, ¿verdad?, y la vamos a llamar simplemente fuerza activa. Entonces, ya sabemos qué cosa es una ligadura. Es aquel cuerpo, aquellos cuerpos que limitan la libertad de movimiento del cuerpo rígido cuyo equilibrio se está estudiando. Ya sabemos que son las fuerzas de reacción, que son las fuerzas que ejercen estas ligaduras sobre el cuerpo cuyo equilibrio se está estudiando. ¿Estamos? Entonces, pasemos a lo siguiente. Vamos a ver otro axioma que le vamos a llamar principio de liberación. Y ahora van a entender por qué se le puso ese nombre o por qué tiene ese nombre. También lo conocen ese principio como
por otros nombres. Por ejemplo, axioma de las ligaduras, también se le conoce así. Entonces, este principio de liberación consiste en lo siguiente, dice, todo cuerpo ligado, ya sabemos qué cosa es un cuerpo ligado, es un cuerpo no libre, es un cuerpo cuya libertad de movimiento está obstaculizada por las ligaduras. Entonces, me dice, todo cuerpo ligado puede considerarse como un cuerpo libre. Fíjense, el cuerpo está ligado, porque sobre él actúan ligaduras. Pero lo voy a poder considerar libre si mentalmente yo elimino las ligaduras, o sea, elimino de sus alrededores todo cuerpo que limita su libertad de movimiento y sustituyo la acción de esas ligaduras por las fuerzas de reacción. Y véanlo aquí. Aquí dibujé exactamente el mismo dibujo que les había puesto en el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Eliminamos esta cuerda, que es una ligadura. Eliminamos la pared, que es otra ligadura. Y eliminamos la superficie del piso, que es otra ligadura. Eliminamos las tres ligaduras. Y nos quedamos solo con las fuerzas de reacción de cada una de ellas. Mírenla aquí. Esta es la fuerza de reacción de la pared, la fuerza de reacción de la superficie del piso y la fuerza de reacción de la cuerda. Por supuesto, la fuerza de gravedad de la Tierra, esa está presente, no la podemos eliminar porque es una fuerza que está actuando sobre ese pedazo de madera. ¿De acuerdo? Entonces, a esto es a lo que le llamamos en estática el diagrama de cuerpo libre. ¿Comprenden? O sea, es un cuerpo que ahora ya no aparecen las ligaduras que impiden su movimiento. Entonces, ya eso espero que lo tengan muy claro. Ahora, la dirección y sentido de las reacciones de las ligaduras, ¿de qué van a depender? Porque ya vimos que las ligaduras ejercen una fuerza a la que le llamamos de reacción sobre el cuerpo que está ligado, sobre el cuerpo rígido cuyo equilibrio estamos estudiando. ¿Estamos? Ahora, su dirección y sentido, ¿de qué va a depender? Depende del tipo de ligadura que sea. Todas las ligaduras no actúan de la misma manera sobre el cuerpo ligado. Y esas fuerzas, la dirección y sentido de ellas van a depender de eso, o sea, de qué tipo de ligadura se trata y de su carácter. Entonces, pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. ¿De acuerdo? Con esto vamos a terminar el video presente. Como siempre, les agradezco infinitamente la atención que me hayan prestado. Si el video les resultó interesante, pues manito para arriba. Y como siempre los invito, si no lo han hecho, a suscribirse a su canal de Unifísica, si obviamente lo consideran oportuno. Entonces, sin más, terminamos por hoy, nos despedimos y chao, bye, hasta luego.